y bienvenidos al Museo de les Ciències. Mi nombre es Vicente Pelejero y pertenezco al Departamento de Divulgación. Y esta tarde les proponemos un viaje porque vamos a visitar algunos de los lugares más fascinantes del Sistema Solar, con el fin de identificar algunos mundos de hielo y agua. Y nos preguntaremos, bueno, ¿y esto del hielo y el agua, el por qué? Bueno, la respuesta parece lógica, ¿no? Si hay agua y tenemos en forma de hielo, en forma líquida, pues bueno, por lo que sabemos, a la vida nos gusta tener entornos donde podamos conseguir agua líquida. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué esta obsesión en buscar vida por ahí fuera, ¿no? Fuera de nuestro planeta? Porque aquí tenemos un montón. ¿No sería más interesante centrarnos en la que tenemos aquí en la Tierra? Bueno, pues la respuesta es que nos falta conocer una de las cuestiones más fundamentales a las que nos enfrentamos los seres humanos como seres vivos, ¿no? Y es si la vida es algo común en el universo, que a poco que se den 4 condiciones se abre paso, o la vida es una cosa súper extraña, rara, que se da aquí en la Tierra, ¿no? Pues ¿dónde buscarla? ¿Cómo buscarla? Pues bueno, a lo mejor esta tarde aprendemos algunas cosas sobre eso, ¿no? Y bueno, me gustaría pasar a presentar a Javier Gómez Cervira, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos esta tarde. Para nosotros es un honor y un privilegio, ya lo entenderán cuando lea un poquito unas líneas con un poco de su perfil, que seguro que no le hace justicia, pues la fortuna que tenemos hoy en Valencia de contar con su presencia. Paso a presentarlo brevemente, ¿vale? Es doctor ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y ha desarrollado su carrera profesional en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, es conocido como el INTA, y comenzó desarrollando diferentes equipos para satélites de comunicaciones y realizando ensayos para la Estación Espacial Internacional. En el año 2000 pasó a formar parte del Centro de Astrobiología, que es un centro mixto del INTA y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde fue vicedirector y posteriormente director. Actualmente es director del Departamento de Cargas Útiles de la Subdirección de Espacio del INTA, es investigador principal del instrumento REMS, que forma parte de la misión Curiosity de la NASA, que seguro que muchos de ustedes conocen, y que lleva enviando datos atmosféricos de Marte desde el año 2012. Forma parte también del proyecto InSight, que llegó a Marte a finales de 2018, y también del proyecto MEDA, que volará a Marte en 2020. Actualmente también participa en el desarrollo de instrumentación para distintos proyectos de la Agencia Espacial Europea. Bueno, además de su actividad científico-técnica, ha impartido numerosas actividades de divulgación, como por ejemplo esta tarde, y durante varios años fue codirector de la Escuela de Astrobiología de la Universidad Menéndez y Pelayo. Y simplemente 2 pinceladas y termino. Está en posesión de la medalla al mérito aeronáutico y de la medalla de la NASA de Outstanding Public Leadership Medal por su contribución al proyecto Mars Science Laboratory. Bueno, simplemente para que tengan una idea de la suerte y la fortuna que tenemos esta tarde con contar con Javier Gómez Cervira. Les pido un fuerte aplauso para él. Muchas gracias. Buenas noches a todos, y lo primero darle gracias al museo por la posibilidad de estar aquí esta noche y poder contarles un poco sobre los mundos de hielo y agua, sobre unos cuerpos que están en nuestro sistema solar y que tienen un interés, como ha mencionado Vicente, especial para nosotros, porque pueden esconder ciertas preguntas o pueden ayudarnos a responder ciertas preguntas que nos llevamos haciendo desde hace mucho tiempo. Si empezamos por el principio,
principio está en la formación del sistema solar, evidentemente. El principio está en hace aproximadamente 4.600 millones de años, prácticamente nada, cuando en torno en la zona en donde estamos ahora mismo de nuestra galaxia, se creó una nube de polvo, y a partir de esa nube de polvo se empezaron a formar todos los planetas. Esta nube de polvo, que trato de mostrar aquí, esta es la idea, era una nube en donde el centro es donde se formó la estrella, donde la temperatura iba disminuyendo a medida que nos separábamos del centro, y donde fundamentalmente los elementos que teníamos eran lo que aparecen aquí, sobre todo hidrógeno, un poco de helio, y luego una serie de otros elementos ya en proporciones muy distintas, muy minoritarias. Como sabéis, todo empezó a evolucionar, empezaron a formarse lo que se llama los planetesimales, que son las partículas de polvo empezaron a agruparse, a coalescer, empezaron a chocar unas con otras, a formar cuerpos más grandes, cuerpos más pequeños, se creaba un planetesimal, una forma como esta, que luego chocaban y se destruían, y eso fue evolucionando poco a poco. Ejemplos de esto que os digo, pues son estas imágenes tomadas recientemente. Esto es una imagen de Ultima Thule, que es un cuerpo que está más allá del cinturón o que forma parte de la parte exterior del cinturón de Kuiper, que lo ha tomado recientemente la sonda New Horizon, y es un poco lo que pasó. Es una foto fija, por decirlo de alguna forma, de lo que pasó al principio de la formación del sistema solar. Dos cuerpos unidos, dos planetesimales unidos en una zona central, un material un poco distinto. De estos había muchos. Otro ejemplo característico es esta otra imagen, que también se ha tomado recientemente, que es tomada por la sonda Rosetta. Es un cuerpo del cinturón de asteroides, es un cometa, un cometa que tiene dos partes también, que parece que se han unido con el tiempo, y bueno, pues que también un poco muestra cómo fue el principio de la formación de nuestro sistema solar. Esa primera evolución hizo que se formasen cuerpos de muy distintos tipos. Lo que pasa es que, como os decía antes, la temperatura a partir del centro, a partir de la estrella, iba decreciendo, y entonces eso hizo que se formasen cuerpos de distinto tipo. En la parte central, donde la temperatura era más alta, pues el agua, las partículas de agua, los gases estaban en modo gaseoso todo, y solo podían estar en modo sólido, por decirlo de alguna forma, los minerales. Y entonces en la parte interna es donde se forman los planetesimales rocosos. Es decir, de aquí es la parte interna es donde se forman los planetas rocosos, los que nosotros conocemos ahora mismo como nuestros planetas rocosos hasta Marte. Y a partir de una distancia determinada del Sol, que lo que se llama la línea de hielo, es a partir de la temperatura lo suficientemente baja para que ya el hielo pueda existir en modo sólido. A la izquierda, en la zona de la izquierda de la línea de hielo, el agua solo puede estar en modo gaseoso, y a la izquierda, a la derecha, de la línea de hielo ya puede formar hielo. Puede formar hielo, aquí también se ve en esta gráfica, que puede formar hielo incluso más allá, cuando las temperaturas son mucho más bajas y ya se empiezan a congelar, pues el metano, el amoníaco, si se pueden empezar a formar cosas un poquito más complejas. ¿Esto qué es lo que hace? Pues que tengamos, digamos, una cierta separación entre la parte con hielo y la parte sin hielo.
Luego preguntaréis cómo es posible que, estando esta separación, al final haya agua en nuestro planeta y que haya agua, posiblemente haya habido agua también en Marte. Sobre eso, no existe una teoría, digamos, consolidada, aunque sí existe una propuesta que es algo así como el gran rebote. La traducción la podemos llamar como el gran rebote. ¿Qué explica el gran rebote? Pues que inicialmente se formó el sistema solar con los planetas sólidos y los planetas gaseosos, y un cinturón exterior con todos los planetesimales, fundamentalmente de hielo. Esta configuración, que es la que parece que existía al principio, lo que la teoría propone, de alguna forma se desestabilizó, porque los planetas grandes, Júpiter, Saturno, se acercaron hacia el Sol. En un momento determinado, como se ve en esta... Perdón, me hago un lío con estas cosas. En este momento las órbitas cambiaron, digamos, este equilibrio que había en ese momento se rompió, y entonces toda esta nube que estaba por el exterior pues se alteró. Es decir, incluso aquí, como se ve, el orden de los planetas cambió. Antes era Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano, y con este cambio pues hubo un trastoque. ¿Qué es lo que pasó? Pues que al final de todo este proceso lo que llegamos es a una configuración como esta. Una configuración donde tenemos los planetas interiores, donde tenemos un cinturón de asteroides que nos separa de los planetas grandes, y exteriormente lo que se llama el cinturón de Kuiper, que es también una zona. A partir de Neptuno tenemos lo que se llama los transneptunianos, que son pues el cinturón de Kuiper, Plutón y algún cuerpo también mayor. Esto es un poco lo que quedó. A partir de aquí, como les decía, pues tenemos fundamentalmente cosas de hielo, cuerpos de hielo. En la parte interior no tenemos cuerpos de hielo, tenemos los cuerpos sólidos. En este trajín, por decirlo de alguna forma, que generó el movimiento de Júpiter y Saturno, que hizo que toda esta cantidad de cuerpos de hielo se trastocasen y circulasen por el sistema solar, fue el momento en que hubo un gran bombardeo de cuerpos de hielo a la Tierra, y que es posiblemente cuando la mayor parte del agua que tenemos sobre nuestro planeta pues viniese en ese momento. Como decía, luego tenemos esta configuración que, aunque parezca pues, muy cercana, por decirlo de una forma, es un dibujo muy bonito, el vacío que existe entre todos los cuerpos del sistema solar es enorme. Es decir, es prácticamente inimaginable. El tamaño del Sol frente a la Tierra es pues, descomunal. Por poneros un ejemplo que quizás os sirva de idea, si el Sol fuese como un balón de fútbol, una cosa como de 20 centímetros, y estuviese aquí, la Tierra podía estar en el fondo de la sala y ser como la cabeza de una aguja. Es decir, que las dimensiones son absolutamente distintas. El Sol es algo enorme, como digo, casi inimaginable, y las distancias y el vacío que hay en nuestro sistema solar también es gigantesco, valga la contradicción, el símbolo, es decir, algo totalmente contrario. La foto de todo lo que hay más allá, de todo lo que hay más allá del cinturón de asteroides, pues está un poco en lo que os pongo aquí. Es decir, es una foto, ya lo veremos ahora un poquito con más detalle, pero hay un montón de cuerpos
unos más grandes, otros más pequeños. Nosotros nos vamos a fijar sobre todo en los más grandes, porque son los que más interés tienen y en los que, bueno, pues más información podemos sacar. ¿Qué entendemos por mundos de hielo y agua? Es importante quizás aclararlo. Pues aquellos cuerpos del sistema solar que tienen una corteza exterior de hielo, no necesariamente de hielo de agua, eso ya lo veremos luego, puede ser hielo de otro tipo de elemento, los de nitrógeno, por ejemplo, que tienen posiblemente un océano interior, es decir, que debajo de esa primera corteza sólida hay un océano que puede ser de agua, o que puede ser de agua con algún otro elemento que le permita estar en modo líquido en esas condiciones. Océano quiere decir océano líquido en el interior y un núcleo sólido. El núcleo sólido es muy importante. Un núcleo sólido le da unas características muy especiales al cuerpo. Núcleo sólido diferenciado, un núcleo sólido muy claro. ¿Y esto por qué nos interesa? Pues por lo que os contaba Vicente. Me ha hecho un pequeño... me ha adelantado un poco en la historia de la charla. Pues porque el agua es uno de los elementos fundamentales para la vida. El agua, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el azufre y el fósforo son los elementos necesarios para que se lleve a cabo toda la química orgánica, la química del carbono, que es el fundamento de nuestra vida. Lo que podemos pensar es que la química que conocemos en la Tierra, a lo mejor podemos encontrar una química, digamos, no una química distinta, porque como decía, la química del carbono va a ser que es la única química que es posible. Pero podemos encontrar compuestos distintos, moléculas distintas a las que conocemos en la Tierra, pero con funciones muy parecidas, con lo cual podemos llegar quizás a encontrar microorganismos ligeramente distintos a lo que nos conocemos en la Tierra, lo cual nos ayudará a entender un poco qué es lo que pasó en nuestro planeta al principio de la historia. Porque tenemos un problema con nuestra historia, es que de lo que pasó en la Tierra en los primeros millones de años no tenemos nada, todo se ha perdido. La Tierra, gracias a Dios, está evolucionando constantemente, su corteza se regenera cada muchos millones de años, pero se regenera, y lo que pasó cuando aparecieron los primeros microorganismos no existe. Con lo cual no podemos digamos, basarnos en ello para escribir nuestra historia. Nuestra historia nos falla al comienzo, no sabemos cómo comenzamos. Entonces ese comienzo que desconocemos, pues quizás los mundos de hielo nos pueden ayudar a entenderlo. Eso es, digamos, quizás el elemento más atractivo que puede tener el estudio de todos estos cuerpos. Entonces, como os decíamos, vamos a hacer una visita, vamos a ir desde lo más cercano a lo más lejano para ver qué es lo que nos encontramos, cuáles son nuestros posibles objetivos de exploración pues, en los próximos años y posiblemente para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y entonces la primera parada que vamos a hacer es precisamente en un cuerpo que no es de hielo, que va en contra de lo que os decía antes. Cuerpo con una corteza de hielo, con un océano y con un núcleo sólido. Nos vamos a fijar en Ceres. En Ceres, que es el mayor asteroide que hay en el cinturón de asteroides. ¿Y por qué nos vamos a fijar en Ceres? Pues ahora lo voy a contar. Ceres lo visitó una misión de la NASA, la misión Dawn, que se lanzó en el 2007, que el objetivo era ver los dos asteroides mayores, los dos asteroides más grandes del cinturón de asteroides, Ceres y Vesta,
y que ha mandado una información extraordinaria sobre ellos, en especial sobre Ceres. El vuelo de Dawn fue especialmente interesante desde el punto de vista tecnológico, porque fue la primera vez que se utilizó un tipo de propulsión que ahora se está usando mucho más en otras misiones, que es la propulsión iónica. La propulsión iónica es quizás el punto tecnológico de la charla. La propulsión iónica lo que hace es ahorrar mucho masa, es decir, los cohetes, los satélites pueden dedicar más a instrumentación y menos a la parte tecnológica, la parte de propulsión, de comunicaciones, etcétera, porque con un motor genera impulsos muy finitos, muy pequeños, poco impulso, pero durante muy largo tiempo. Con lo cual, pues lo que hizo Dawn desde que salió, pues fue acelerándose poco a poco, se utilizó el impulso de la Tierra en un par de veces y al final consiguió llegar a Ceres y a Vesta, como decía. Ceres fue descubierto ya hace muchos años, en 1800, se encuentra a 2,77 unidades astronómicas, para que, seguro que lo sabéis, una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol, son aproximadamente 150 millones de kilómetros, está 2 veces la distancia de la Tierra al Sol, tiene gran parte de la masa del cinturón de asteroides está acumulado en ese punto, su radio es aproximadamente la mitad de la de la Luna, y su densidad es importante porque nos dice un poco de qué está hecho. Es mucho menos denso que la Tierra y mucho menos denso también que la Luna. La gravedad es, como la veis, pues mucho más baja que la de la Tierra. Su origen no está muy claro porque inicialmente se creía que se había creado el cinturón de asteroides, que era un cuerpo de los que estaban allí prácticamente desde el comienzo, no muy afectado por este gran rebote que os decía antes, pero se ha descubierto, en la misión Dawn, amoníaco. Y el amoníaco, hielo de amoníaco, y el hielo de amoníaco, como os decía antes, solo se puede formar en zonas muy lejanas del sistema solar. Con lo cual puede ser también que la hipótesis no es que se formó ahí, sino que se formó en el exterior y que con este movimiento que generaron Júpiter y Saturno, pues al final acabase donde está ahora, en el cinturón de asteroides. Ceres, pues aquí se puede ver en distintas longitudes de onda, distintos filtros, perdón, la vista es como la que se tiene aquí. Y hay puntos, hay zonas en las que hay zonas con puntos más claros, es bastante uniforme de color. Ahí en distintos rangos pues se ven un poco distintas características geológicas. El núcleo de Ceres se cree que tiene un núcleo sólido, es decir, lo que se ha visto es que tiene un núcleo rocoso con un manto de hielo que aproximadamente puede ser tiene un núcleo rocoso con una capa de hielo, una mezcla de silicatos y hielo en la parte por fuera del núcleo, quizás un océano interior y luego una parte exterior que es sólida, evidentemente, que está formada también por silicatos y hielo. En la diferenciación, el hecho de tener un núcleo interno, lo que hace es que nos hace pensar. Un núcleo sólido es que había material radiogénico en su interior. ¿Eso qué quiere decir?
que en su interior se estaban produciendo procesos de descomposición radiactiva y, como sabemos, ese proceso genera calor, con lo cual el núcleo interior pues puede ser que seguro que estuvo caliente, lo que no sabemos cómo está ahora mismo, pero un núcleo interior que permitió que se diferenciase en una parte sólida y una parte líquida, en una parte mezcla de hielo y agua que lo recubriese. Tiene una atmósfera muy tenue por efecto de la sublimación del hielo y es poco homogéneo. En este vídeo, en donde lo que se presenta en la derecha son las variaciones de gravedad, los gradientes de gravedad interna, quiere decir que hay zonas no homogéneas en su parte interior. Es decir, hay zonas más densas y zonas menos densas. Quizás en las zonas menos densas es donde hay agua líquida, y en las zonas más densas pues no hay agua, solo hay roca. Entonces todo eso, como podéis imaginar, son teorías que son difíciles de evaluar. La superficie exterior pues está cubierta de impactos de asteroides, de impactos de meteoritos que generan los cráteres. No son hay zonas con más impactos que otras, y se ve un poco cómo están distribuidas. Lo más interesante quizás es lo que se vio en las imágenes mandadas por Dawn, que es que en el centro de algunos cráteres pues había zonas mucho más claras. Esto generó una gran sorpresa en la comunidad, porque no se sabía qué significaba eso, por qué había zonas blancas o zonas con una reflectividad muy distinta en el centro de los cráteres. ¿Qué era eso? ¿Por qué estaban así? Entonces, una vez que Dawn se acercó a la superficie del asteroide, pues vio que esas zonas no eran planas, y como se ve, eran zonas en donde tenían un cierto relieve, es decir, que la parte interna subía tenía un pequeño pico en su centro, y que fundamentalmente estos elementos eran sales hidratadas, es decir, sales con muchas moléculas de agua en su interior, lo cual nos querría decir que posiblemente había agua, o ha habido agua, o hay agua, no podemos saber, pero que existió en el pasado, en el presente. Y esto es lo que se llaman los criovolcanes, o los volcanes de hielo. Los volcanes de hielo son similares a los volcanes. Esto es un vídeo donde se puede ver el hielo que está en su interior, el agua líquida sale hacia afuera, y entonces cuando llega al exterior pues se congela, parte se sublima evidentemente, parte se queda congelada, se cubre en su camino también por los silicatos, la sal, y la parte que hay en los minerales que hay en la parte exterior, por lo cual se queda protegida del ambiente, pero crea esa forma redondeada que se veía en el centro de esa imagen que os ponía antes de Ceres. En conclusión, pues, ¿qué nos dice Ceres? Pues que, además, una cosa importante es que también en algunas zonas se ha detectado material orgánico. Material orgánico quiere decir material de la química del carbono, no orgánico como podemos pensar de microorganismos, no. Elementos, moléculas orgánicas, moléculas en donde el carbono es el elemento fundamental, elemento con cadenas más o menos grandes. ¿Qué se piensa entonces? Pues que, como decía antes, que tiene agua en su interior, y lo que es más interesante, quizás las hipótesis que se hacen, es que Ceres puede ser un mundo de hielo. Ceres en el pasado pudo tener una corteza de hielo
recubriéndole, quizás cuando se formó, si se formó en el cinturón de Kuiper, cuando emigró, pues por algunas circunstancias, por algunos fenómenos que todavía que no se desconocen, pero pudo ser un mundo de hielo, y lo que nos queda es el interior de ese mundo de hielo, lo cual pues añade un atractivo más, porque quiere decir que si nosotros, aunque si se explora más, si vamos a hacer nuevas misiones, quizás podamos ver qué es lo que hay en la superficie. Habría que entrar un poco por debajo de la superficie, porque la superficie está alterada por efecto de la radiación del Sol. Mirar un poco por debajo para ver lo que hay, para ver lo que pasa en el mundo del hielo, qué tipo de reacciones se producen y qué tipo de moléculas podemos encontrar allí. Por eso CERES, por eso contar los CERES, que no es un típico mundo de hielo, pero quizás es un resto de un mundo de hielo que está muy cerca, que está mucho más cerca que nosotros, y que nos puede ayudar a entender un poco qué es lo que pasó hace mucho tiempo. Si seguimos nuestro viaje, pues el siguiente parada es Júpiter. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar y tiene tres de sus lunas, que son las cuatro lunas, que son las lunas Galileo, Galilean Moons, que son las más cercanas y que son las que ahora mismo, pues desde nuestro punto de vista, son muy interesantes. Júpiter tiene 53 lunas bautizadas, tiene 26 otras lunas alrededor, otros 26 cuerpos que todavía no se han bautizado. Tiene ahí un lío enorme de pequeños cuerpos orbitando de él, algunos de ellos retrógrados, quiere decir que giran en sentido contrario al giro de Júpiter. Pero como decía, nosotros nos vamos a fijar en las lunas galileanas, que son las más interesantes. A Júpiter le hemos visitado muy poco, y la verdad es que los cuerpos, los planetas grandes, los gigantes y los planetas exteriores los hemos visitado muy poco. La verdad es que se ha centrado las grandes agencias mucho más en Marte, en la Luna, en Venus, en Mercurio, y la parte exterior se ha explorado un poco. Aunque los primeros los primeros intentos se hicieron muy pronto, la primera que tomó imágenes de Júpiter fue la Pioneer 10, en el año 72 se lanzó y pasó por Júpiter en el 73, luego pasó por Saturno, por Urano, y luego ya se fue hacia el exterior del sistema solar. Y su última conexión fue en el 2003, y ya estaba a 80 unidades astronómicas, 80 veces la distancia de la Tierra. Solo también recordaros que las Pioneers llevaban un mensaje como este, una placa en donde pues querían contar, y este es el camino que iba a seguir la Pioneer, iba a salir del sistema solar en esa dirección. Querían contar a los posibles extraterrestres que en algún momento pudiesen capturar a la Pioneer, pues un poco contarnos qué éramos nosotros y dónde estábamos en nuestro sistema solar. ¿Dónde estaba nuestro sistema solar? Los Pioneer fueron una, y luego el gran observador de Júpiter fue la misión Galileo, que se lanzó en el 89 y que ha estado mandando datos hasta el 2003. Solo por daros una idea, esto es Ganímedes, tomada por la Pioneer 10, y esto es Ganímedes, tomado por Galileo. Es decir, hay una diferencia enorme. También fue visitantes de esta zona las Voyager 1 y las Voyager 2. Las dos pasaron cerca de Júpiter, luego una se fue hacia el exterior del sistema solar y la otra pues llegó a visitar Urano en el año, ahí están las fechas. También estas ondas llevaban su correspondiente mensaje, como es el que está aquí. Este ya un poquito más evolucionado, porque además de la carátula con las imágenes
de los dos seres humanos, pues había un CD con imágenes y con voces y con sonidos de la Tierra. Ahí estaba una explicación de cómo se podía leer el CD. ¿Cómo son los satélites galileanos, como decía antes? Pues los que nos interesan, que son Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Io es un cuerpo que desde el punto de vista de lo que estamos hablando tiene muy poco interés, porque no tiene agua. Es súper interesante porque es el único cuerpo del sistema solar que tiene volcanes, además de la Tierra, volcanes activos, volcanes en erupción. Europa tiene un núcleo caliente, tiene un océano, tiene una corteza de hielo. Europa es perfecto, es un ejemplo muy bueno. Ganímedes, que es una de las mayores lunas del sistema solar, también es interesante, tiene un núcleo caliente, tiene mantos de hielo, tiene una corteza exterior. Calisto ya es un poco, está mucho más lejos de Júpiter, ya no tiene tanto interés porque se piensa que su núcleo, no se sabe muy bien si su núcleo está diferenciado o no está diferenciado, si tuvo un núcleo ha tenido un núcleo caliente o no, con lo cual Calisto es de segunda división. Nos interesan sobre todo Europa y Ganímedes. Esto es una imagen solo por ponernos una imagen muy bonita, que esto es Io. Io, lo que decía, un volcán en erupción, una imagen tomada de un volcán en erupción, donde se puede ver saliendo la lava de su interior. Io es muy interesante, pero no es de lo que a nosotros nos interesa. Como decía, Europa es uno de nuestros mejores ejemplos. Europa tiene un radio de aproximadamente 1560 kilómetros, que es un poco más pequeña de la Luna, es un poco más denso que Ceres, por ejemplo, 3 gramos por metro cúbico, que nos indica que tiene ahí una gran parte de roca, y una parte de agua. Está sincronizado con Júpiter, es decir, que esto quiere decir que es como la Luna, siempre ofrece la misma cara a Júpiter, y esa sincronización hace que Júpiter tenga una influencia muy grande sobre el núcleo interior y genera lo que se llama mareas. Es igual que entre la Tierra y la Luna. El efecto de la Tierra y la Luna genera mareas en nuestro océano. Se ve como sabemos todos que son cómo cambia la altura del agua, y lo que hace la Tierra sobre la Luna es deformarla. La Luna es mucho más grande, con lo cual deforma su núcleo. Aquí pasa lo mismo, y esto pasa en casi todos los ejemplos que vamos a ver. Hay una deformación interior del núcleo de Júpiter, lo que hace que sea caliente, que pueda generar calor en su interior. ¿Cómo es la superficie de Europa? La superficie de Europa es relativamente plana, no tiene grandes alturas. Estas son imágenes tomadas por Galileo. Se ven zonas en donde están coloreadas, zonas de color rojo, fundamentalmente. Muy posiblemente se cree que son zonas en donde hay una gran cantidad de sales que no se sabe muy bien cuáles puede ser. Se cree que son sales de magnesio. Son estas marcas oscuras que veis aquí. Se ve una especie de marcas que lo cruzan. Posiblemente son marcas que están generadas por deformaciones del hielo. En esta otra imagen se ve mucho mejor. Hay zonas, todas estas como surcos, pues posiblemente sean efectos de que el hielo por alguna razón se ha fracturado, y entonces la presión interna lo que hace es levantar los bordes, y que esos bordes pues al final formen esas especies de marcas.
Aquí veis, por ejemplo, un impacto de un meteorito, aquí otro impacto. No hay muchos impactos. Como sabéis, la forma de saber la edad de la superficie de un planeta o de un asteroide es ver el número de impactos de meteoritos que tiene. Aquí no tiene muchos impactos, lo que quiere decir que la superficie se está renovando, hay una cierta dinámica de superficies que va borrando los restos de los meteoritos. También se cree que hay unas cosas que se llaman, hay una gran abundancia, unas cosas que se llaman penitentes, que son estas que en la Tierra existen, son como grandes láminas de hielo que se producen, que son debidas a la evaporación de unas zonas de distintos tipos de hielo. Estos son la Tierra, este es un ejemplo de la Tierra que en Atacama, pero se piensa que allí hay algo similar, pero en dimensiones enormes, dimensiones de 15, 20 o 30 metros de altura, lo cual pues en unas posibles misiones que lleguen allí pues nos complicaría mucho la vida. Esto es un collage de imágenes de Europa. Como veis, hay muchas zonas como estas con marcas caóticas, muchas zonas muchas otras marcas oscuras, como decía antes, posiblemente que haya subido hielo de su interior. Un poco el esquema que se propone en Europa es algo parecido a esto, es decir, que tiene una corteza de hielo de decenas, quizás del orden de 100 kilómetros en algún sitio. Hablamos sobre todo de decenas, no mucho más, en la mayor parte de la superficie. Tiene un océano interior líquido con un núcleo interno caliente, como os decía, por el efecto sobre todo de Júpiter, que le está deformando constantemente, y esa deformación genera calor, que hace que en algunas zonas de la superficie, pues algunas grietas puedan salir hacia el exterior, formando esos depósitos rojos que veíamos antes, que tenga ciertas formas, las zonas de rotura, pues también son causadas por unos fenómenos que también existen en la Tierra, que se llama diapiros, que es una deformación del interior de la corteza que llega a generar una especie de bultos sobre la superficie. Pero lo más interesante es que el océano interior tiene gradientes de temperatura, que tiene gradientes de concentración química, y eso es donde la vida puede desarrollarse, donde hay gradientes. Y es posible que los encontremos allí, porque en la Tierra tenemos ejemplos, como son las fuentes hidrotermales que hay en el subsuelo del océano, en donde salen aguas cargadas de sales del interior, y donde se ha visto que hay una variedad enorme de microorganismos, incluso vidas más evolucionadas. Por eso os decía que quizás en Europa es nuestro objetivo número uno, es la primera división de los cuerpos de hielo, es donde más nos interesa. Se han visto también algo que está relacionado con la imagen anterior, porque se han visto plumas. Las plumas son cuando se rompe la corteza, el hielo, el agua sale a la superficie, como tiene una sobrepresión, sale al exterior, parte se vaporiza, formando esas especies de chorros de gas, y parte cae en forma de hielo. Lo que os decía es que Europa es un mundo de hielo porque en su interior se ha podido dar lo que se dio en la Tierra en su momento. Es decir, que se pasó de unas moléculas mucho más, de una química orgánica sencilla, con moléculas pequeñas, a unas cosas mucho más complejas, que son como por ejemplo, aquí os pongo una proteína, que son muchísimas moléculas sencillas, enlazadas, de varios tipos enlazadas, formando estructuras muy complejas. Estructuras
que tienen funcionalidades, que son las funcionalidades que nos sirven para vivir, que nos ayudan a vivir. Esto se pudo dar, puede existir en ese océano, y por eso nos interesa enormemente ir a Europa, y espero que en el futuro pues podamos llegar hasta allí. El siguiente ejemplo, como decía, es Ganímedes. Ganímedes forma parte también es un compañero de Europa, es el cuerpo más grande del sistema solar, tiene una densidad mucho menor. Fijaros que la densidad, antes estábamos hablando del orden de 3 gramos por centímetro cúbico, aquí estamos hablando de 2 gramos por centímetro cúbico, que prácticamente, es decir, que tiene mucho más agua en su interior que podía tener Europa. Igual que Europa está sincronizado con Júpiter, siempre está dando la misma cara, y lo que tiene Ganímedes, que es extremadamente interesante, es que tiene un campo magnético propio, lo cual quiere decir que su interior es caliente y que posiblemente tenga una especie de dinamo como tiene la Tierra, que genera ese campo magnético. La estructura es algo parecido a esto que os pongo aquí. Esta es la hipótesis de estructura, con un núcleo interno, con capas de hielo, de distintos tipos de hielo. El hielo tiene formas, puede tener, dependiendo de la temperatura a la que esté, estructuras distintas, tiene distintas capas de hielo, y entre ellas puede haber agua líquida. Eso es lo que no se sabe. Se sabe que hay un poco de agua líquida en el exterior, como en la parte más exterior, pero que haya distintas capas son hipótesis que, bueno, pues eso todavía no están validadas. La superficie es un poco parecida a la de Europa, tiene deformaciones producidas por el movimiento, por el posible agua que haya habido en su interior. Esto es una composición de imágenes, lo que veis ahí, de distintas imágenes tomadas por Galileo. Y bueno, pues esto es una comparación de los tipos de superficies que hay en las tres lunas. Calisto, como os decía, no tiene mucho interés. Ganímedes tiene más interés, y bueno, las próximas la NASA va a mandar una sonda estudiar Europa Clipper, que posiblemente, además de Europa, pues nos arroje información sobre lo que es lo que puede esconder Ganímedes. Nuestra siguiente parada ya es en Saturno. En Saturno también tiene una gran cantidad de lunas, de muchas. Es un pequeño ejemplo, muy variada, de muchos tipos, pero nuestro interés fundamental en este caso se va a centrar en dos: en Titán y Encelados. Titán y Encelados son los dos cuerpos, desde nuestro punto de vista, más interesantes. Titán es muy especial, Encelados es más un cuerpo de hielo, pero ahora veremos un poco por qué están en nuestra lista. Toda la información que tenemos de todas estas lunas son gracias a la misión Cassini-Huygens, que fue lanzada por la NASA. Fue una misión conjunta por la NASA y la ESA. No sé si os acordáis que el año pasado hubo mucha actividad mediática, porque Cassini entró en Saturno y fue el final de su misión, y estuvo mandando imágenes prácticamente hasta su final. Pero Huygens, que fue lo que desarrolló la ESA en su momento, pues entró en Titán y fue la que nos enseñó cómo es Titán realmente. Nos enseñó muchos más detalles de Titán. Para que os hagáis una idea de cómo están distribuidos, Encelados está mucho más cerca de Saturno. Titán está mucho más separado en la órbita exterior. En proporciones, pues aquí he hecho un poco una especie
de diagrama de cómo son cada uno. Como decía antes, Ganímedes es el cuerpo más grande de todos, Titán es más grande que la Luna, y Enceladus pues es extremadamente pequeñito. Como lo veis aquí, es casi nada. Un dato que se ve en esta tabla y que, bueno, pues que merece la pena resaltarlo es la cantidad de agua que hay. Es decir, Europa tiene mucho más agua de la que hay en la Tierra. Ganímedes, a pesar de que comparado con la Tierra es este círculo verde, la Luna es el círculo blanco, tiene 3 veces el agua que hay en la Tierra, tiene muchísima agua. Calisto también, Titán, como veremos ahora, a pesar de su especificidad, también tiene mucho agua, y Encelado, en proporción, pues a pesar de ser muy pequeño, pues tiene una composición muy grande de agua. Si empezamos por Encelado, que es el primer lo que hemos visto antes en la foto, el primer cuerpo que tenemos, tiene una estructura interna que se piensa que todavía no se tiene mucha seguridad, que tiene un núcleo caliente, un núcleo que en el pasado ha estado caliente. Ahora mismo parece que posiblemente pues ya no tenga suficiente calor. Tiene una superficie, como se puede ver en esta imagen, con pocos cráteres, lo que quiere decir que sí que ha habido hasta hace relativamente poco tiempo digamos, un cambio superficial por efecto de lo que decíamos en Europa, por efecto de la parte interior, del núcleo caliente, que ha ido generando una cierta tectónica, no tectónica, sino ciertos movimientos hacia el exterior que lo ha suavizado. Y lo que se ha visto de interesante en el Encelado, sobre todo en el polo sur, en el polo norte tiene mucho más cráteres, en el polo sur tiene menos cráteres, y lo que se ha visto, se pudo ver en su momento, es que se han visto los jets, lo que se llaman las plumas, los jets de agua que expulsa el planeta en ciertos momentos, en ciertas fases, ciertas épocas. Se ha detectado y Cassini ha permitido analizarlos y ver que son chorros de agua, que son chorros que tienen materia orgánica. Materia orgánica, como decía antes, no es materia orgánica pensando en posibles microorganismos, sino materia orgánica en el sentido de química orgánica, química del carbono. Y que, bueno, pues eso nos hace también pensar pues que a lo mejor en su interior puede guardar algo de lo que pasó en el comienzo del sistema solar. Aquí, ya como os digo, se piensa que ese océano interior no ocupa todo el planeta, sino que ocupa sobre todo la parte inferior del planeta. Nuestra siguiente parada es Titán. Titán es muy especial. Titán es un mundo de agua, pero de unas características muy distintas a todo lo que hemos visto antes. Porque Titán tiene una atmósfera de nitrógeno. Es el único sistema solar, el único cuerpo del sistema solar que tiene una atmósfera mayoritariamente de nitrógeno, como el caso de la Tierra. Una densidad parecida, es más densa, la densidad de la atmósfera de Titán es más densa que la de la Tierra, se piensa que tiene un núcleo sólido y posiblemente caliente, y que tiene entre la corteza exterior y el núcleo pues tiene un océano de agua, quizás un océano de agua con un poco de amoníaco, para que pueda estar en estado líquido a temperaturas muy bajas. Son hipótesis porque todavía no se ha podido llegar a ese tipo de detalle de análisis. Parte de los modelos se basan en los modelos que se hacen de su interior. Lo que sí está claro es que su composición aproximadamente es un 60% de roca y un 40% de agua.
Y una cosa interesante que se ha visto es que con la misión Cassini, que llevaba un radar, podía ver cómo era la corteza exterior, y lo que se ha visto es que hay unas ciertas deformaciones casi del planeta entero, o grandes superficies de una órbita a otra. Lo que quiere decir que la parte interior de la corteza sólida tiene una viscosidad elevada, y entonces permite movimientos globales de toda su superficie. Titán es un cuerpo muy distinto, como os decía, porque se ha visto que tiene posiblemente lagos de hidrocarburos, algo impensable en la Tierra. Lagos de hidrocarburos, sobre todo existen lagos de hidrocarburos a las temperaturas que tiene Titán, que tiene una corteza exterior en donde hay agua mezclada con otros compuestos, con compuestos orgánicos, que tiene distintas capas, en donde hay clatratos, que los clatratos, como sabéis, son formas de hielo que tienen atrapados gases en su interior. Lo que sí también se ve que no hay muchos cráteres en su superficie, lo cual volvemos a insistir en lo de antes, que su superficie está evolucionando, que este es un planeta vivo de alguna forma, vivo en las condiciones que tiene, con una química muy distinta a la que tiene la Tierra, y que tiene zonas también muy distintas. Esta es una imagen de la que tomó Huygens cuando iba a su superficie. Este es un vídeo ahí, aquí podéis ver un vídeo de cómo fue la llegada de Huygens a la superficie. Y tiene una cosa muy interesante, que son dunas posiblemente de hidrocarburos. Así, como decía alguien, son dunas de plástico, porque son dunas formadas de partículas de hidrocarburos que están en forma sólida y que están cubren una zona importante, sobre todo de la zona del Ecuador, zona ecuatorial. Son dunas que evolucionan muy posiblemente, porque lo que se ha visto es que la circulación, los vientos que se producen en Marte en Titán no son muy intensos, no son suficientes para mover las dunas, pero sí lo que se cree es que cuando pasa por ciertas fases de su órbita se forman tormentas enormes, que son los que hacen moverse las dunas, que hace un cierto desplazamiento de las dunas. De hecho, una de las misiones que se plantean para explorar Titán es una especie de avión, es un cuadróptero. Esta misión ahora mismo está en evaluación, en discusión, en competición con otra misión que va a recoger muestras de un asteroide, pero esta lo que pretende es, como veis aquí, tiene una serie de rotores, y lo que pretende es ir a las dunas, ir dando saltos de duna en duna, ir tomando datos y ir viendo cómo es la atmósfera de Titán y cómo es la superficie de Titán, y posiblemente también ver cómo es el subsuelo de Titán con algún tipo de radar. Titán, lo que se dice de Titán es que, dada su condición de la atmósfera, que quizás nos pueda ayudar a ver cómo fue la atmósfera primigenia de la Tierra. La nuestra ha evolucionado a unas características especiales, porque apareció el oxígeno, aparecieron los microorganismos que empezaron a soltar oxígeno en grandes cantidades y nos transformó gracias a Dios para nosotros, nuestra atmósfera. La de Titán es absolutamente distinta, pero esta evolución que ha podido ver en Titán y que de alguna forma está
está mismo congelada, pues nos podría ayudar a entender qué es lo que tenemos, qué es lo que pasó en nuestra historia. Urano, nuestra siguiente parada sería Urano. Urano es un poco aburrido, por decirlo de alguna forma. Urano tiene cuerpos helados, Titania, Oberón, Uriel, Ariel, Miranda, son todos cuerpos también con hielo, pero no tienen núcleos diferenciados, no tienen actividad, es decir, no nos atraen mucho. Es decir, en nuestra lista de expediciones lo tenemos marcado con una cruz porque realmente no nos aportan mucho. Neptuno sí, Neptuno tiene también un zoo muy variado de lunas y tiene una que es especialmente interesante, que es Tritón. Tritón es la que quizás nos pueda aportar alguna información. De hecho, Tritón es uno de los posibles objetivos de la siguiente misión que la ESA pueda lanzar a los planetas exteriores. Tritón en nuestro cuadro de características. Tritón, como veis, es prácticamente como Europa, es un poquito más pequeño que Europa, su densidad es más baja, quiere decir que tiene más agua que Europa, pero tiene una diferencia muy grande, es que la temperatura de la superficie de Tritón es enormemente baja, es decir, son 235 grados bajo cero, que bueno, esas condiciones son ya realmente extremas. La química que se da ahí ya es muy diferente a la que se puede dar en Europa. Tiene mucha agua también, porque fijaros que en proporción tiene más agua que Europa, tiene más agua, pero claro, también tiene su agua fundamentalmente es en estado de hielo. Las imágenes de Tritón que tenemos, pues no tenemos imágenes completas de Tritón, estas son de la época de la Voyager 2, no tenemos una foto completa, solo de la parte del hemisferio sur. Lo que se ha visto en Tritón es que tiene como dos tipos de superficies en la parte que hemos podido ver, una que se llama, como llaman, con estructura de Cantaloupe, como los famosos los melones tipo Cantaloupe, que son formas deformadas, es lo que os contaba antes de los que habíamos visto en Europa, de los diapiros, que son deformaciones del interior hacia el exterior que generan como una especie de domos. Pues eso se ve en Tritón, lo cual hace pensar que posiblemente hubo actividad, no se sabe su interior cómo está. Hubo actividad, lo que sí se cree que hubo actividad. También tiene zonas con cráteres, con pequeñas deformaciones. La verdad que lo que se tiene de Tritón es poca información. Se cree que tiene un océano de agua, se piensa que tiene un océano de agua, océano de agua con amoníaco, porque si no, no pudiese estar en estado líquido. Todo esto se basa en las hipótesis que se hace sobre el modelo del planeta, es decir, el modelo que puede tener en función de su densidad, de su órbita, de su órbita alrededor del planeta, de su giro propio. Se piensa, por eso decía que Tritón puede aportar información importante, y además información importante porque Tritón no se formó donde está ahora mismo, porque Tritón tiene una órbita retrógrada, es decir, que gira en sentido contrario a Neptuno, lo cual quiere decir que Neptuno lo capturó en algún momento de su gran movimiento. Lo capturó y lo atrapó a su órbita. Quizás se formó en la parte exterior o más en la parte interior, lógico es que fuese de la zona del cinturón de Kuiper. Lo cual nos puede contar historias de cómo eran los primeros cuerpos que se formaron, qué tipo de moléculas, qué tipo de condiciones había en su comienzo.
Ya nos vamos más allá de Neptuno. De Neptuno nos encontramos con Pluto, pero sobre todo nos encontramos con lo que se llama los cuerpos transneptunianos. Los cuerpos transneptunianos en esta imagen se pueden ver un poco mejor. Como veis, hasta Neptuno las órbitas de todos los planetas están muy en el plano de la eclíptica, pero a partir de Neptuno ya hay movimientos mucho más extraños. En estas dos imágenes en estos dos dibujos se puede ver un poco mejor como todo es, digamos, un poco muy homogéneo hasta Neptuno, pero luego ya en Pluto todo se altera un poco. La órbita de Pluto, que como sabéis pasó de planeta a ser planeta enano y entonces se le degradó un poco, está ya en lo que se llama el cinturón de Kuiper, está mezclado con muchos cuerpos. De hecho, Pluto y Sedna son de los más relevantes de esa zona, que ha sido explorada en los últimos años por la sonda New Horizons, que ahora mismo pues está saliendo del cinturón de Kuiper, que es la que os decía antes, que mandó la imagen de Ultima Thule, que le mandó la imagen del cuerpo, uno de los cuerpos, la imagen de un cuerpo del más alejado del sistema solar. Y lo que nos encontramos en esa zona, que ya como os digo, está muy alejada. Aquí, esto es unas gráficas en donde se ve dónde estamos. Estamos ya casi cerca de los confines del sistema solar. El cinturón de Kuiper está en esa zona. Fuera ya tenemos la nube de Oort, que ya es donde parten muchos cometas, y en esa zona de ahí pues nos encontramos, en esta zona de los transneptunianos, nos encontramos con Pluto, nos encontramos con algunos de los planetas de los Caronte, que es el más interesante de Pluto, y luego mucho más lejos nos encontramos un cuerpo que es grande, que es Eris, pero de que de Eris prácticamente no se tienen imágenes porque pues, no ha habido ninguna misión que lo observe y no tenemos información. Caronte, como os decía, pues es lo más alejado, es un cuerpo de hielo, su temperatura es muy baja, es muy pequeño, y Caronte la verdad es que a pesar de cumplir las condiciones, pues no tenemos suficiente información para saber si realmente nos interesa o no. Caronte no se sabe, no se tiene información suficiente para saber cómo es su interior. Se piensa que puede ser un cuerpo con un núcleo diferenciado, es decir, un cuerpo, como decía antes, pensaba que el núcleo diferenciado lo asociamos a calor, y aquí, si no es diferenciado, pues no sabemos muy bien si hubo calor suficiente para que se produjese alguna química. Creemos que sí, porque esta zona norte, en la zona del polo norte, que tiene un color oscuro, posiblemente sea debido a que se ha producido una degradación de las moléculas orgánicas que hayan podido salir al exterior y que se han transformado su química, han formado lo que se llaman tolines, que son moléculas de compuestos orgánicos, simplemente moléculas muy largas de moléculas orgánicas. Tiene como una grieta, una abrupta en su zona ecuatorial, que quizás hace pensar que es el fruto de algún impacto, de la unión de dos cuerpos, o que ha sufrido un gran impacto. El Caronte está en nuestra lista, pero quizás por su lejanía, por su falta de información, está en la segunda división. En resumen, ¿qué es lo que tenemos? Pues que tenemos una serie de cuerpos. Europa, como decía, es el primero de nuestra lista. Ganímedes es el más grande, también nos puede ayudar a entender cosas. Encelador, Titán y Tritón son nuestros mundos de hielo y agua que nos pueden arrojar luz sobre cómo fue lo que pasó al principio de nuestra historia y poder llegar a saber cómo hemos llegado aquí.
Europa es el primero. Europa hay misiones ya pensadas para llegar a su superficie, pensadas, pero que posiblemente no lo veamos muchos de nosotros porque estamos hablando de muchos años, pero está, digamos, en la agenda de la ESA y de la NASA y ya posiblemente también de las agencias chinas, y que estoy seguro que en los próximos años pues nos contarán muchas cosas y nos ayudarán a entender nuestra propia historia. Y eso es todo lo que tenía que contar. Gracias por vuestra atención. Bueno, como en todas las conferencias, vamos a dar ahora la palabra al público. Cualquier duda, aspecto que quieran profundizar, comentario, ahora tienen la oportunidad, simplemente levantando la mano y les damos la palabra, y pulsando el botón que tienen sobre la mesa pues pueden hacer la pregunta o la cuestión que quieran plantear. ¿Alguna cuestión? Sí. Los drones que se enviarán a Titán, los cuadricópteros estos, se comunicarán con un satélite, te imagino, porque no tendrán alcance para comunicar con tierra, ¿no? Los drones, esta misión, la Dragonfly, la NASA tiene, saca pues, cada 2 o 3 años misiones, un concurso de misiones. Entonces, en la última convocatoria, pues como os decía, se presentó esta Dragonfly. Bueno, se presentaron muchas, pero han salido seleccionadas esta y otra más. Entonces, Dragonfly ahora mismo está en su fase de estudio, fase digamos, de madurez, para ver si es factible, porque mandar un dron a Titán no es una cosa baladí. Entonces, está en desarrollo, pero estoy seguro de que tendrán un repetidor orbitando Titán, porque mandar datos desde Titán a la Tierra es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible en un tiempo razonable. La New Horizon que os habéis visto, para conseguir llegar tan lejos y no llevar una masa enorme, pues lo que ha hecho es que sus antenas sean muy pequeñas, lo cual significa que manda muy pocos bits por segundo. Entonces, por ejemplo, imágenes, me parece que las imágenes que pasó de Pluto ha tardado casi un año en enviarlas, y las imágenes de Ultima Thule, de esta que está saliendo, pues va a tardar también un tiempo enorme, porque las manda muy despacio. Es decir, se lo puede permitir porque no tiene problemas de tiempo, toma las imágenes y ya está. Si en Titán estás moviéndote, pues eso es mucho más difícil hacerlo. La idea sería como en Marte, como está en Curiosity, que tiene en Marte. Lo que pasa es que hay tantos satélites ya orbitando que es mucho más fácil, pero cuando quieres mandar muchos datos tienes que tener una antena muy grande, y tienes que tener una antena muy grande, la tienes que tener en órbita. Otra pregunta. ¿Se enviará solo un cuadricóptero o pueden ser pequeños y enviar varios? La idea es solo mandar uno. Es uno por las imágenes que hay, es uno relativamente grande. Pues no sé, lo que yo he visto pues puede tener 1,5 metros o 2 metros, es decir, no una cosa pequeña, pero solo uno. La idea es solo uno. ¿Sí? ¿Alguna cuestión más? Sí. Aunque no lo veamos nosotros, ¿hay alguna idea de límite temporal para estas expediciones, la de Europa, por ejemplo? Pues la de Europa tiene... La historia de Europa del lander de Europa es un poco curiosa, porque
la NASA ha puesto en marcha una misión que es como decía, la Europa Clipper, que llegará a Europa, que se debe lanzar, pues me parece que debe ser, no tengo la fecha en la cabeza, pero será por el 2022 o 2023. Entonces, cuando se empezó a desarrollar Europa Clipper, hubo un congresista americano que consiguió que saliese del Congreso americano una propuesta a la NASA diciéndole que tenían que hacer un aterrizador en Europa, cosa que nunca había pasado. Entonces, que tenían que encargarse de hacer un aterrizador en Europa. La NASA se ha tratado de zafar porque no significa que tiene que meter muchos más recursos, que no tiene dinero. Este congresista consiguió que la NASA dedicase un presupuesto para eso. NASA ha tratado de seguir a muy bajo ritmo y entonces llegó Trump. Y Trump dijo que Trump en el presupuesto de la NASA no había que eso se quitase. Pero el congresista sigue y entonces en el último presupuesto lo ha vuelto a meter. Entonces, pero lo que consigue, lo que hace es conseguir que metan un poco de dinero para que el proyecto no se muera y siga adelante. Lo que no estoy seguro, y me parece que es que en la última renovación del Congreso, este congresista no sé si sigue. Entonces, si no tenemos congresista, no tenemos presión del Congreso y no tenemos misión en Europa. Lo cual, seguro que llegaremos a Europa, pero no sé cuándo. Porque Europa tiene un problema muy importante. Es que en Europa la radiación que llega a la superficie de Europa es altísima. La radiación cósmica, la radiación de partículas cargadas es altísima porque está lo suficientemente cerca al campo magnético de Júpiter, que hace que el campo magnético de Júpiter bombardea la superficie de Europa, y eso hace que toda la electrónica, por ejemplo, que se mande a Europa se degrade muchísimo. Es decir, se degrade muchísimo más que la que hay, por ejemplo, orbitando Marte o en Marte o en la Tierra. Es decir, que la electrónica que hay que mandar hay que protegerla mucho. De hecho, en las primeras prediseños que ha hecho la NASA de esta misión, es toda la electrónica y todo lo mete dentro de una caja gorda, de varios centímetros de aluminio, para pantallarla de la radiación que llegue y que no te dure y que aguante. De hecho, la misión que se plantea es de unos pocos días, porque la radiación está lo suficientemente lejos del Sol para hacer que la radiación solar que llega es muy baja, con lo cual los paneles solares deberían ser muy grandes, con lo cual complica mucho, lo hace muy pesado, y lo que se traduce en que lleva baterías, que las baterías pesan mucho. Entonces el compromiso que hay es que dura días, lo cual también es un hándicap para la propia misión, porque dicen, nos vamos a gastar no por nada de millones para una misión que no va a durar días. Yo creo que el futuro es que se consiga electrónica que sea mucho más resistente a la radiación, que se consiga meter alguna fuente de energía, pues similar a lo mejor a lo que llevan los rovers de Marte, que es energía de origen radiactivo, con RTGs, y que se consigan misiones más largas. Entonces yo creo que hasta que la tecnología no esté un poco más madura y que haya posibles misiones más, más largas, pues estaremos esperando. Con lo cual, pues teniendo en cuenta el tiempo que tarda, pues 20 años es fácil. Y en 20 años ya ha pasado. Es casi una generación. ¿Alguna cuestión más? Sí, tenemos dos.
quisiera saber si todos estos cuerpos celestes que hemos visto tienen algún campo magnético y también si tienen atmósfera, ¿cómo varían cada uno? Si tienen campo magnético y luego también las atmósferas que tienen, si varían mucho su composición. Campo magnético solo tiene Ganímedes. Es el único de todos los que hemos visto que tiene un campo magnético. Lo cual nos hace pensar que su interior es un interior sólido y fundido. Da hierro. Claro, y que haya un dipolo interno. Si que hay energía interna, eso es un punto muy importante para que haya gradientes, que haya agua líquida en su interior, o sea que es muy interesante. Atmósfera solo tiene Titán. Los otros cuerpos tienen atmósfera muy poco densas, que son simplemente fruto de la sublimación del agua que hay en su superficie. O, por ejemplo, en Tritón, que lo que tiene en su exterior es hielo de nitrógeno, pues la posible evaporación del nitrógeno. Es decir, son sublimación del nitrógeno. Son atmósferas muy tenues que prácticamente no tienen ninguna dinámica. Más pequeñas que la de Marte, claro. Sí, muchísimo más pequeñas. Titán es el único que tiene una atmósfera, digamos, similar, por decirlo de alguna forma, a la de la Tierra. Muchas gracias. Teníamos otra pregunta por ahí. Yo me preguntaba, porque hablamos de mundos lejanos, pero en Marte se decía que en los polos había hielo, entonces me preguntaba si se interesan también en mandar rover para examinar el hielo, la composición, lo que hay debajo. Marte es el planeta estrella. Es decir, un gran esfuerzo se ha hecho en los últimos años para explorar Marte. Ahora mismo hay un rover, ha habido dos hasta hace muy pocos años, el último se nos ha muerto hace semanas. En el año que viene se va a lanzar, la NASA lanza uno, la ESA lanza otro. Lo que pasa es que todo lo mandamos al Ecuador, porque es la zona más cómoda de aterrizar. Donde, como tú muy bien dices, en los polos hay hielo. Sabemos que hay hielo porque una de las misiones Fénix llegó a una zona polar, rascó un poco y encontró hielo. Eso quiere decir que hay ahí hielo y que son zonas muy interesantes, porque podemos ver qué pasó también en Marte en la historia pasada. De hecho, yo os puedo decir que de estas convocatorias que hace la NASA cada cierto tiempo para sacar misiones, nosotros en el INTA y en el Centro de Astrobiología vamos a participar en una que precisamente la propuesta es entrar en competición, es decir, que no es que quiera, pero va a entrar en competición de una misión que va a aterrizar en la zona polar, que el objetivo es hacer un agujero, sacar hielo y analizarlo. Y analizar a ver qué composición química tiene el hielo, y nosotros pues, vamos a poner un instrumento que va a un instrumento que va a tratar de ver si hay compuestos químicos, pero ya compuestos químicos muy fundamentales. Es decir, que vamos a ver si hay proteínas o hay cosas similares. Y que ya es búsqueda casi de algo parecido a la vida nuestra. Y debajo de los antiguos océanos que creen que había, ¿esto es interesante o ya forma parte del pasado? El problema de las zonas son muy interesantes, eso no hay duda. Es que hay que perforar. Entonces, y hay que perforar posiblemente decenas de metros. Y por eso hay una cierta discusión en donde ¿qué merece más la pena? Si ir a coger una muestra de una zona, traer una muestra a la Tierra, con lo que eso conlleva de inversión de muchos millones para traer a la Tierra,
o explorar más Marte, porque al fin y al cabo de Marte solo hemos visto la superficie. Hay misiones que penetran con radares en el interior para ver qué hay. Se cree que hay zonas con agua. Hace poco salió también una noticia en los medios donde se creía que en la zona polar había unas lentes de agua que se veían perfectamente, pero digamos, lo interesante está en el interior y las misiones que yo creo que hay que hacer quizás antes de traer nada a la Tierra es hacer más misiones en zonas en donde podamos perforar y podamos ver lo que hay dentro. Y ahí entonces sí que ver cuál es la parte más, donde hay algo interesante y traerlo a la Tierra. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y gracias también a Javier por su interesante conferencia y les pido un fuerte aplauso para él.